Hola, muy buen día, feliz domingo. Bienvenidos al estudio bíblico del domingo del Capilla Calvario Iglesia El Camino. Les damos la bienvenida como siempre, listos para estudiar la palabra de Dios. Como los que ya nos siguen saben que estamos estudiando el libro de los Hechos. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 9 de Hechos. Vamos a estudiar del versículo 9 al 19. Ojalá que nos alcance el tiempo. Y mientras buscan en sus Biblias, aquellos que tienen Biblias, busquen Hechos, y mientras lo buscan ahí, Hechos 9, les anuncio que este mismo estudio estará disponible en YouTube en un par de horas más, así que si nos quieren apoyar por medio de esa plataforma, le damos las gracias de antemano. Y también todos los que son de aquí, de esta área de Pajacuarán, Michoacán, donde estamos. Precisamente estamos en la carretera rumbo a San Gregorio, pasando la Alameda, yendo a San Gregorio es su mano izquierda, viniendo de San Gregorio es su mano derecha. Ahí está un cartelón afuera indicando con la paloma donde estamos, y ahí está el nombre de la iglesia, Capilla Calvario Iglesia El Camino. Así que si gustarían acompañarnos en persona, nosotros no requerimos nada, no venga como está. Si quiere, tiene una Biblia, tráigase su Biblia, y si no, venga también para estudiar la palabra de Dios aquí, sin religión, sin nada, solamente lo que son las escrituras, lo que es la palabra del Señor, y por ese medio nos regimos nosotros. Así que también un importante aviso, sobre todo a aquellos que nos acompañan en vivo cada domingo. Les anuncio que empezando el próximo domingo, estaremos en otro lugar transmitiendo, y será otro horario. Será el horario de las 4 de la tarde en adelante, como 4:30 más o menos, 4:20 más o menos estaremos de la tarde los domingos, por unos 4 o 5 domingos, no sé todavía, pero como estaremos en otro lugar, transmitiremos en vivo desde allí a esa hora. Así que eso es para los que nos acompañan en vivo cada domingo. Y sin más ni más, con esos avisos, vamos a pasar a nuestro estudio. Vamos a leer el texto y después entraremos en el contexto. Oraremos y entraremos en contexto del estudio. Dice la palabra del Señor del capítulo 9 de Hechos, del versículo 9 al 19, dice: donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Los que nos acompañaban las semanas anteriores saben que estamos hablando de Saulo, el que iba persiguiendo a la iglesia en camino a Damasco. Y dice el versículo 10 en adelante: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído que de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Señor, le damos gracias por este día, un domingo más, Señor, y venimos, Señor, delante de usted con la palabra, con las escrituras en la mano, Señor, pidiendo como siempre que su Espíritu Santo esté con nosotros y que nos ayude a entender lo que su palabra dice, Señor.
Nuestro deseo es llenarnos de su palabra, Señor, y ser usados como herramienta, como utensilios. Vacíanos de toda impureza, Señor, de toda maldad. Vacíanos de todo lo que no nos hace provecho, Señor, y llénenos de su Espíritu. Llénanos de usted, Señor, para poder servirle y ser llamados, Señor, en su obra, Señor. Le pedimos, pues, que sea con nosotros y nos ayude por su amor y por su gracia y por su paz, que podamos entender las Escrituras de hoy, Señor. Enséñanos, pues, Señor, su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, aquí, como ya les dije, nos quedamos la vez pasada en el versículo 8, donde no comió, donde Saulo lo llevaron de la mano adentro en Damasco, porque no podía ver y tuvo que ser guiado. En donde estuvo 3 días, dice el versículo 9 aquí, sin ver, y no comió ni bebió. Así que en eso nos quedamos, en que lo llevaron a Saulo de la mano a Damasco, porque el que respiraba amenazas de odio, como leímos en el versículo 1 de este capítulo 9, él andaba como toro, como una fiera salvaje, respirando odio y terror para los creyentes. Ahora se ha convertido en un dócil corderito, dependiente de los demás. Era un líder, y ahora ese líder tenía que ser guiado, porque la visión lo dejó ciego. La experiencia dramática que tuvo lo dejó ciego. Dios lo estaba humillando y preparándolo para la obra. Sus ojos espirituales están abiertos ahora, mientras sus ojos físicos no pueden ver. El hecho de que no veía, ni comió, ni bebió, nos dice que estaba siendo preparado espiritualmente. Es una preparación. Y es como Dios nos usa. Dios, cuando quiere usarnos, nos hace humildes. Nos quita toda clase de orgullo, toda clase de prepotencia, toda clase de orgullo de nosotros mismos, y nos somete a su voluntad de Él. Todo hombre, siervo de Dios, no puede ser orgulloso, ni pedante, ni tampoco ser de esos que se creen la última coca del desierto. Dios nos humilla, Dios nos baja. Y pueden decir ustedes, bueno, yo conozco a pastores que se creen la gran cosa. Pues entonces no tienen esa experiencia con Dios. Porque entre más, y siempre lo he dicho, y los que nos tienen tiempo acompañándonos, nos saben que siempre he dicho que entre más conocemos de la palabra de Dios, más humildes nos hacemos. Porque sabemos qué tan miserables somos y inmerecedores de la gracia de Dios. Por eso tenemos que tener ese punto de humildad ante el Señor. El orgullo y la confianza en uno mismo desaparece. Y ese es el verdadero siervo del Señor, como está preparando aquí Dios a Saulo. Y el versículo 10 nos dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y escuchemos la respuesta. Respondió, heme aquí, Señor. Ese es el nivel de espiritualidad de este hombre. No era ni un apóstol, no era una persona prominente en la iglesia, pero era un siervo, discípulo llamado Ananías, que estaba listo y dispuesto para ser usado por Dios. Esa es la manera de espiritualidad que tenía este hombre. Listo para ser siervo y usado por el Señor, creyente en Jesucristo. Él sabía la clase de reputación que tenía Saulo y sabía que venía a Damasco para arrestar creyentes, maltratarlos y arrestarlos. Así que venía de Jerusalén a Damasco. La vez pasada vimos que eran como unos 200 kilómetros más o menos, quizás más. Pero el cierto era que el viaje duraba hasta una semana.
Y parece ser que algunos de los cristianos de Jerusalén llegaron antes que él para poder advertir a los hermanos, para advertir y poder avisarles que ahí venía este Saulo, el terror de los cristianos. Y como hemos visto hasta ahora, no hemos visto que se use aquí en el libro. Nosotros los usamos cristianos para identificarlos claramente, pero hasta este punto no se ha usado este término de cristiano. Siempre que nos habla de los cristianos, como hemos hasta ahorita visto, son diferentes maneras. Curiosamente, la palabra cristianos no aparecía hasta en ese tiempo, pero después aparecerá. Para aquí lo que hemos visto para identificar a los cristianos es como discípulos de Cristo, claro, pero también los del camino, como hemos visto antes, aquellos los del camino. También se les nombraba aquellos que llaman el nombre del Señor. Pero eso nosotros lo identificamos ahorita para identificarlos claramente, pero en ese término cristiano no se usaba todavía. Así que viendo ya todo eso, habiendo ya entrando en el contexto, sabemos que fue avisado y Ananías sabía quién venía y a qué venía este tal Saulo, el terror. Y el Señor le dijo, dice el versículo 11, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Wow, es que cambio radical. En el antiguo Damasco, la calle que se llama Derecha, claro, es como en ciertas poblaciones hay calles que atraviesan el pueblo. Y así de esa manera en Damasco había una calle principal llamada Derecha que atravesaba toda la ciudad. Y así que vemos primeramente que Ananías estaba listo y dispuesto a servir, pero pienso y creo que no estaba ansioso en hacerlo. Es remarcable que Saulo ora y espera pacientemente, y en lugar de confiar en sí mismo, confía en Dios, que Dios le muestre la dirección en lo que debe de hacer. Y ese es el cambio radical que hubo en Saulo, que era un hombre seguro de sí mismo y ahora está esperando, orando. Y vemos que durante todo el libro de los Hechos, el orar es una práctica común de todos cristianos. Y es muy importante la oración en nuestras vidas. Pues es la manera de comunicarnos con Dios. Cuando nosotros venimos delante de Él, pedimos que nos ayude, pedimos que estemos en el mismo voluntad de Él, de Dios, y que podamos ser nosotros listos y podamos entender su palabra, pero también entender su voluntad. Y también ser sensitivos al Espíritu Santo. Y eso se ocurre con la oración, con la práctica de la oración. Por eso debemos orar diario y varias veces al día. Pues esa es la oración lo más preciado que Dios nos ha dado. El versículo 12 dice, ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Le pone las manos encima. El Saulo ya sabe lo que le espera, como que ya vio en visión lo que vendrá. Saulo ya tuvo la visión de un hombre llamado Ananías, que quiere decir, el Señor es gracia, que vendrá a orar por él. Así como ¿cómo se puede negar a obedecer? Dice, ya Saulo sabe que un tal Ananías va a orar por él y poner las manos sobre él. Así que dice el Señor, ve, ya todo está bien. Esta imagen nos dice que va a haber ocasiones donde Dios nos llama a orar y perdonar personas que nos han hecho daño, porque quizás Dios quiere usar a esa persona o quizás simplemente quiere librarnos, porque nosotros no sabemos. Saulo causó mucho daño. Era un hombre terriblemente con un odio desmedido en contra de los cristianos. Pero el Señor tenía una obra para él. Entonces nosotros también, cuando podemos aprender de esto, que Ananías con todo y temor, y dice, Señor,
¿qué no sabes lo que este hombre ha hecho en contra de tu iglesia? Pero dice, ve porque él ya tuvo la visión. Y este hombre está esperando por ti. Y eso es como nosotros. No quiero decir que cada instancia de nuestras vidas sea igual que en esta situación. Pero a veces hasta por nuestra propia liberación espiritual, el Señor nos pide que oremos por aquellos que nos han hecho daño. Porque el Señor puede usar a quien Él quiera, sea como sea. Pero otra, quiere liberarnos de cualquier rencor, quiere liberarnos de cualquier situación que podamos sentir odio o un desprecio por alguna persona. Pero a veces el Señor quiere liberar nuestros espíritus, nuestras almas, y para Él usarnos efectivamente para su reino. Yo sé que es bien difícil en nuestros físicos y nuestra carne venir y orar al Señor por otras personas que nos han hecho daño en nuestras vidas. Pero tenemos que hacerlo si somos obedientes ante el Señor. Él se encarga de todo. Y el Señor está en control de todo. Y eso es lo que tenemos que aprender como cristianos nosotros. Y vemos el versículo 13 al 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Dice, no solamente en Jerusalén causa daño, pero ¿no sabes a qué ha venido acá a Damasco? A llevarse, a aterrorizar a los cristianos, Señor. Como diciendo, Señor, yo sé que usted lo sabe todo, pero que no se ha dado cuenta de quién es este sujeto. ¿No se ha dado cuenta quién es este hombre? Y vemos la preocupación de Ananías, que es muy válida. Después de todo, sabemos que este hombre, como vimos el versículo 1 de este capítulo 9, Saulo bufaba literalmente, respirando odio contra los cristianos. Así que es lo que le dice, Señor, eso es lo que es este hombre. La reputación lo sigue. De este Saulo. Esa es bien conocida. Todos saben lo que es y a qué viene, Señor. Así que él diciendo todo esto, como diciéndole al que todo lo sabe, no sé si sepa, Señor, pero este hombre no es bueno. Más bien es muy malo. ¿Estás seguro que quieres que vaya y le ministre a él? Le está diciendo y quiero imaginar que Ananías tiene todo el derecho de decirle, Señor, este hombre es un terror para el pueblo cristiano, para la iglesia cristiana. Pero vemos aquí cómo le contesta el Señor en el versículo 15 y 16 aquí de Hechos 9. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es. Empezar de nuevo, perdón. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esa es la vida que será de Saulo. De un terrorista a los cristianos, ahora se hará un evangelista de la palabra de Dios. En estos dos versículos podemos ver la humanización de la vida y el ministerio que el que va pronto será Pablo. Así que él fue escogido por gracia. Dios lo escogió a él. Él nunca escogió a Dios. Es lo que vemos aquí. Muchas veces y personas mundanas lo dicen en broma para burlarse. Dicen, busca de Dios, busca a Dios. Pero Dios nos busca. Dios es el que nos busca y nos ofrece su salvación. Yo estoy seguro, así como en nuestras propias vidas, Dios nos buscó y nos ofreció su salvación. Y nosotros respondimos a eso. Fue Dios que nos escogió a Él y es Dios el que nos escoge a su gente. En la palabra de Dios dice que muchos serán los llamados. Es más, el mundo entero es llamado por Dios, pero pocos serán los escogidos, porque pocos serán los que realmente reciban al Señor. En 1 Timoteo, ya siendo Pablo
Él le dice a Timoteo en capítulo 1, versículo 14. 1 Timoteo 1, 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es la gracia de Dios. Y cómo Él sería el utensilio, como Dios lo dijo en 2 de Timoteo. Ya siendo Pablo, de nuevo dice en capítulo 2, versículos 20 y 21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Así que esos utensilios, está dando referencia a Pablo que hay utensilios que se usan para obras muy grandes, pero también las obras pequeñas son importantes del Señor y tenemos que estar dispuestos a hacer utensilios que se usan para lo poco. Ananías fue un utensilio un tanto oscuro y eso vamos a verlo después, pero Ananías no era muy famoso. Lo vemos aquí gracias a Saulo. Así que Dios hará una obra en él y por medio de él para cumplir sus propósitos. Dios lo escogió porque tiene propósitos para él. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y no voy a decir, el propósito de Dios es que vivas tu mejor vida hoy. No, esos son pamplinas. O Dios quiere que tú seas exitoso. El éxito y la opulencia te esperan en Dios. No, te espera obra, trabajo para Dios. Trabajo honroso para Dios. Te espera ser usado y tener la bendición de ser un utensilio honroso para el Señor. Eso es lo que Dios va a hacer con Saulo y eso es lo que Dios hace con cada siervo obediente a Él. Es lo que hace Dios. Dios hace la obra y Él podría mandar ángeles, pero en todas las escrituras no vemos a los ángeles que se dediquen a ministrar la palabra del Señor. Son mensajeros, pero Dios escogió a los humanos para ministrar a los humanos. Esa es una grande bendición. En Efesios 2, versículo 10, Saulo, ya siendo Pablo, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Wow, Dios ya tiene el plan hecho y perfecto. Claro que muchos fallan. Si alguna vez nosotros fallamos en ser usados por el Señor ya tiene otros utensilios que va a usar. Y eso es importante de saber, que Dios siempre cumplirá su obra. Y nuestro deseo es que Dios se mueva grandemente en estos lugares, sobre todo aquí en Michoacán, cercanos a Jalisco y hasta Guanajuato, ¿por qué no? Y eso es importantísimo, que nosotros oremos por toda la gente que sea salva. Y es nuestro deseo y nuestra oración que Dios haga una buena y grande obra en estos lugares. Que oiga la gente del Evangelio y que nos use como sus utensilios. Que seamos honrosos para Él y que seamos verdaderos siervos en lo poco y en lo mucho, y que seamos usados. Esto es nuestra oración, así como Dios va a usar a Saulo, que lo va a convertir en Pablo. En Filipenses, el mismo Pablo, antes de que, ya cuando era Pablo, dice Filipenses 2, versículos 12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Con temor y temblor. Temor a no estar ocupados en la palabra de Dios, temor a no estar ocupados en llevar el Evangelio a todos lados. Porque dice el versículo 13, porque Dios es el que a vosotros produce, en el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos pone eso en el corazón. A todos. Hay muchos que son evangelistas, que son mensajeros que van allá. Hay otros que somos más tímidos, pero también nos da la habilidad de enseñar su palabra, estudiar la palabra para así ministrarla. Esa es la manera que Dios nos usa, es su voluntad de producir en nosotros el querer y el hacer
precisamente la voluntad de Dios. El nombre de Dios será glorificado mientras su siervo llevará el evangelio a los judíos, a los gentiles y a reyes y a comunes. Y mientras eso suceda, Él sufrirá por Cristo. Ya veremos y nos queda por ver todo lo que está hablando aquí el Señor, todo lo que va a sufrir Saulo ya siendo Pablo por Cristo. Esta es la primera referencia en el libro de los Hechos acerca del evangelio que será llevado a los gentiles, a los no judíos. Así que esto es importante de entender. Y vemos aquí en el versículo 17 del capítulo 9 de Hechos, dice el 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, hermano Saulo, al terror de los cristianos le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Una vez convencido Ananías de que estaba bien con Dios que fuera a hacerlo, él se dispuso a hacer la voluntad de Dios precisamente. Ananías no perdió tiempo de ir a casa de Judas a ministrar a Saulo, que esperaba ahí. El hecho de que lo llamó hermano haber sido muy satisfactorio para Saulo, porque él sabe lo que es, y en toda su vida, y él lo declarará muchas veces, aún en las cartas pastorales, él dirá que lo que él es, lo que él fue para los cristianos, y lo declarará. Pero este encuentro ha de haber sido muy emocionante para Saulo, porque Dios lo rindió, Dios lo bajó de donde andaba, de las nubes donde andaba, y Dios ya le está dando gracia desde ahí. El versículo 18 dice, y el momento cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Esto es otra vez milagroso, bastante emocionante. Él pudo, por el poder de Dios, sus ojos fueron abiertos y pudo ver y fue bautizado. Aquí vemos otra instancia del bautizo a los adultos exclusivamente. Y el versículo 19 nos dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es solamente mi imaginación, pero yo imagino que él estando ahí, junto a los que él perseguía, que le sentía tanto odio, yo imagino que no se le arrimaban muchos. Y veremos que no se le arriman. Pero ya veremos cómo a algún hermano tuvo que intervenir para que los demás no le temieran ni tuvieran dudas acerca de él. Pero me imagino que todos lo miraban de reojo. ¿A qué hora se levanta y se pone a echar fregadazos? Sin duda, al quedarse esos días con los creyentes, aprendió de ellos. Y también seguramente aprendió del corazón de todos los cristianos. Muchos le servían quizá. Y él pudo ver que estos hombres no eran un peligro, ni eran una secta peligrosa para el judaísmo. Él pudo ver que estos hombres nunca se merecieron ser perseguidos como criminales. Y él pudo ver que estos hombres no merecían su odio para nada. Pero esa era la obra de Dios trabajando en él. Y cómo Dios le está enseñando lo que verdaderamente son sus seguidores. Ellos también se dio cuenta que ellos conocían la verdad de la palabra de Dios. Y todo lo que querían hacer es de compartirla con los demás. Esto es importantísimo. Así como leímos en Filipenses, que Dios nos da el deseo y pone en nuestro corazón el servirle a Él, llevar la palabra a los demás, es algo que debemos hacer y es lo que brota de nosotros. Por eso cuando platicamos, ya sea con individuos o grupos, no pasa otra cosa que ministrar la palabra de Dios, porque Dios nos lo ha puesto en el corazón y nos da ese querer de hacer, como dice Pablo en Filipenses. Nos da el querer y el hacer de Él, de ministrar a los demás. Y eso es lo que quería hacer la iglesia que Él mismo perseguía. Pero antes de seguir adelante, ya habiendo leído y estudiado, esto es parte del capítulo 9 de este estudio,
y de este capítulo debemos recapacitar qué es lo que debemos aprender de esta parte, de lo que hemos leído. Para empezar, vemos que Dios puede usar al creyente más opaco, como les decía antes, el menos notorio, el menos conocido, el menos famoso, el que nadie piensa que es la gran cosa, y eso es lo que usa Dios. Así que si no hubiera sido por la conversión de Saulo, no hubiéramos sabido de Ananías. Pero este hombre tenía un muy importante rol en la obra que estaba ocurriendo allí en la iglesia. Es muy seguro que detrás de siervos de Dios muy conocidos y famosos hay menos conocidos creyentes que los han influenciado a esos pastores famosos. Dios tiene los libros, eso es lo que dice el Apocalipsis. Tiene todos los libros en sus manos, cerca de él, y él verá que cada siervo recibirá su justa recompensa. Lo más importante no es la fama, pero es la fidelidad de Dios. Y Dios es el que nos mueve, que es a veces más gratificante ser desconocidos, no tener tanta fama. Hoy en día todos quieren ser famosos. Yo sé que hay muchos pastores en YouTube que buscan ser vistos. Suscríbanse, denle like y todo eso. Por esa razón yo no me atrevo a pedir like a nadie. Lo que Dios haga, lo haga por sus propias manos para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Así que tenemos que ser servidores de Cristo, como dice 1 Corintios 4, versículo 1. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que nos da la relación con Dios. No buscamos la fama, buscamos servirle a Dios. Aunque hoy en día muchos que quizás no quisieron ser famosos y ahora lo son por medio de las redes sociales, ahora todo lo que buscan son likes o buscan suscripciones, suben más videos de lo que deberían subir y quieren dar su punto de vista en todo en vez de seguir predicando la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos hacer solamente. La experiencia de Ananías también nos recuerda que no debemos tener miedo de obedecer la voluntad de Dios. En primera instancia, Ananías discutió con Dios. Y él le dio una muy válida razones por qué no debería visitar a Saulo. Pero el Señor tenía todo en control, todo bajo control. Y Ananías obedece por fe. Claro que muchas veces tenemos miedo, tenemos temor. Muchas veces sobre todo cuando somos inexperimentados, cuando no tenemos tan arraigada la palabra de Dios en nosotros, hay muchos que se burlan de pastores principiantes. Hay muchos que se ríen, ¿qué sabe? No sabe nada. Pero no es necesario ni tanto el conocimiento ni de demostrar nuestra sabiduría. Es importante fijarnos y estudiar la palabra de Dios. Y no podemos nosotros esperar que los demás se sorprendan con nosotros o se maravillen con nosotros. El punto aquí es que se maravillen con Jesús, llevarlos a Jesús, no a nosotros. Así que esto también nos recuerda que Él está obrando de dos lados, siempre. Él estaba obrando en la mente y en el corazón de Ananías y también al otro lado en el corazón de Saulo. Así que Dios está en control de todo. Está en control de este siervo que lo manda a obedecer y está al que quiere tocar y usar. Y por eso nosotros no tenemos que tener temor de orar por aquellos a que a veces podemos temer. Tenemos que orar por todos aquellos que en el mundo, todos los que están allá afuera. Hay gente que necesita la oración, gente perdida, que no sabemos nosotros si Dios los va a atrapar un día y los va a llamar a que le sirvan a Él. Por eso nadie es inmerecedor, porque la gracia de Dios alcanza a todos.
su mano es tan larga que puede alcanzar a todos lo que Él quiera. A todos los que merecen respeto. El drogadicto que está pasando, el borracho, la gente que se parece ignorante, así como el Catrín, así como el mismo policía que anda vestido ahí prepotente, tratando de intimidar a la gente, también merece nuestra oración. Esa es la manera que debemos actuar como cristianos. A veces el Señor nos llama a perdonar y a orar por aquellos que nosotros no creemos que se merecen, pero ese no es nuestro trabajo ni nuestra decisión. Dios es el que mueve las cosas y los pone en nuestro corazón y nosotros solamente tenemos que obedecer. Otra cosa que podemos ver es cómo Dios tiene un balance en cómo sucedió el gran milagro. Y eso sí es asombroso. Vemos un milagro al aire libre, que ese milagro fue extraordinario, emocionante. Solamente podemos imaginarnos cómo ha de haber sido cuando Dios tumbó más bien la palabra de Dios tumbó a Saulo de ese caballo y a los otros también. Pero cómo combina Dios ese gran milagro extraordinario con la visita de Ananías, que casi fue en secreto, uno con uno, que nadie se dio cuenta de eso. Y Dios usó su siervo humilde para irle a ministrar a aquel hombre que en antes fue el terror y que se sentía seguro de sí mismo. Cómo Dios obra en cada uno, porque el más orgulloso, el más prepotente, el más seguro de sí mismo, tuvo que esperar a Dios. Dios lo tumbó, pero Dios lo va a levantar. Y a veces así pasa, Dios nos tiene que tumbar de nuestro orgullo, de nuestro pedestal que ponemos nosotros mismos. Nos tumba de nuestra seguridad misma para poder venir a Él y pedir que Él nos guíe y Él nos ministre y Él nos mueva y Él nos deje saber su voluntad. Así es como obra Dios, así que podemos ver que nadie está fuera del alcance de Dios. Nosotros como sus siervos de Él, y es preferible estar bajo el radar, no ser tan conocidos, porque así también Dios nos usa. Así como usó a Ananías. A Saulo le dará un ministerio grandísimo. Este hombre será un guerrero por Dios. Y este hombre no se achicará, porque esa actitud que tenía de ser celoso de la religión, Dios la volteó, y esa misma actitud de ser celoso ahora la convirtió celoso por Cristo y ministrar de Él. Y nada ni nadie lo parará. Y eso ya lo veremos, como Él, en vez de ir a un lado, Dios lo voltea y lo va para otro lado, pero ahora sirviéndole a Él, con esa misma actitud de fortaleza y de seguridad. Y nada, golpes, y ya veremos después cómo nada lo detendrá. Él seguirá ministrando la palabra de Dios mientras viva. Así que con eso vamos a orar. Señor, le damos gracias por este tiempo. Le damos gracias por enseñarnos de su palabra, Señor. Y gracias que nos muestra que nadie está fuera de su alcance, Señor. Y ayúdanos a ser diligentes en la oración, Señor. Le pedimos por todos estos pueblos, por toda la gente que anda allá afuera, Señor. Que usted pueda tocar y salvar a esa gente. Y quizás usted tenga guerreros allá afuera, Señor. Quizás usted tenga gente que nadie piensa que serán sus siervos, Señor, pero ellos lo serán porque es su voluntad de usted, Señor. Solamente ayúdenos a nosotros, Señor, a no despreciar a nadie y orar por todos, Señor. De pedirle por ellos a usted, Señor. Y usted, Señor, mande obreros. Ayúdenos a esperar en usted, que usted haga una gran obra en estos lugares, en esta región, Señor. Que la gente venga a salvación y que nos ayude a ministrar su palabra, Señor. Solamente somos
utensilios, Señor. Límpienos de toda inmundicia, Señor, y llénenos de su Espíritu Santo para ser usados para su honor y su gloria, Padre. Le pedimos por los que nos están acompañando a través de la distancia, que usted toque sus vidas, Señor, que bendiga sus hogares, que toque y sane enfermedades y que provea por sus necesidades, Señor. Damos gracias de nuevo por el gran privilegio que tenemos de venir delante de usted con su palabra en nuestras manos, estudiándola y queriendo conocer más de usted, Señor. Bendiga el resto del día, Señor, sea con nosotros. Únjanos con su Espíritu, Señor. Le pedimos, le rogamos, Señor, que seamos siervos verdaderos allá afuera, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por habernos acompañado. Nos veremos próximo domingo. Recuerden que el próximo domingo el estudio será a las 4 de la tarde en vivo. Así que apreciaríamos mucho que nos acompañen también si tienen tiempo. Le damos las muchas gracias y hasta la próxima. Que Dios los bendiga grandemente. Que la gracia y la paz de Dios sean con todos ustedes.